casa, valorar y agradecer muchísimo la labor del SER. Creo que la palabra gracias es una palabra que suena lindo en nuestros oídos y a veces somos egoístas en pronunciarla. Aprecio al SER, gracias por esta jornada, a los docentes de la carrera de Relaciones Laborales, en especial al profesor Razo, en el que represento a todos, el agradecimiento por el esfuerzo que realizan, por la comprensión y fundamentalmente por encaminar esta nueva carrera para que todo este grupo de jóvenes y no tan jóvenes tengan un futuro, sin lugar a duda, mucho más venturoso. Nosotros vamos a encarar el tratamiento de este tema en nuestro carácter de legisladores. Primero vamos a hacer una exposición que tiene que ver con lo que es el Parlamento, la formulación de las leyes, lo que es la tecnología legislativa, término del cual no se habla mucho en nuestro país. Y posteriormente vamos a exponer el pensamiento de algunos de aquellos interlocutores válidos que visitaron la Comisión de Legislación Laboral, lugar en el que se encuentra este tema de responsabilidad penal del empleador. El Poder Legislativo al que pertenezco cumple un papel central en la democracia representativa como uno de los pilares fundamentales. Es la institución que garantiza la separación, el equilibrio y un balance adecuado en la distribución del poder político, que es un principio del sistema democrático. Asegura la libertad, el pluralismo y el respeto de las minorías. Lamentablemente, para el país, aunque no para el partido de gobierno, en las últimas dos legislaturas las mayorías parlamentarias pertenecientes al oficialismo no han tenido la necesidad de diálogo y de negociación que siempre son beneficiosas para, a través de la conciliación, llegar a consensos que beneficien los diferentes estratos de la sociedad. El Poder Legislativo debiera cumplir tres funciones imprescindibles para el funcionamiento cabal de las instituciones democráticas: congregar a los representantes más diversos y cercanos de la ciudadanía, que es la función de representación; debiera constituir el foro cívico en el que se debatieran, negociaran o se construyeran consensos, se elaboraran acuerdos y se redactaran leyes que regulen y guíen la sociedad, función legislativa. Y debiera ser también una institución fiscalizadora para procurar consolidar un esquema de poliarquía, gobierno de muchos, y de equilibrio institucional respecto al Poder Ejecutivo, función de control y de fiscalización. Un poder legislativo que no cumpla cabalmente con su papel y sus funciones fundamentales abdica de sus poderes y se convierte en una institución débil e irrelevante que estaría contribuyendo a una excesiva concentración de poder en el Ejecutivo, cosa que debemos cuidar. Estos pensamientos no son nuevos, pertenecen a los autores de la obra Técnica Legislativa, Teoría, Métodos y Aspectos Políticos Institucionales, obra que se enmarcó en la cooperación que el PNUD brindó al país y que fue editado en diciembre de 2009
pensamientos estos que sí compartimos. Legislar suele asociarse con crear derechos. Sin embargo, si profundizamos, veremos que no es tan así. Desde hace mucho tiempo se habla de crisis del Parlamento, de crisis de la ley, y frente a ello debemos ser cuidadosos para conocer sus causas y también las soluciones. A nivel de países desarrollados, la combinación de la teoría jurídica con otras disciplinas ha ido desarrollando lo que puede denominarse técnica legislativa o ciencia de la legislación. En algunos países esto ya ha dado lugar a la formación de criterios jurisprudenciales a la hora de evaluar la constitucionalidad de la ley. En nuestro país, lamentablemente, quienes ocupamos determinados cargos, en muchas ocasiones, nos sentimos el ombligo del mundo y no somos capaces ni siquiera de recurrir a técnicos o especialistas para lograr leyes que no se caractericen por la utilización de un lenguaje retórico lleno de expresiones sin sentido claro o cargadas de emotividad. En otras ocasiones, también los legisladores creen ver intentos tecnócratas que le señalan a los parlamentarios cómo deben legislar, y algunos creen que de esta forma se les recasea o se les arrebata el poder soberano que ha sido delegado en ellos. También la urgencia de legislar, como el carácter necesariamente particularizado de esa intervención, ha hecho colapsar los rasgos más característicos atribuidos a la racionalidad legislativa, siendo sustituida por un uso y abuso estratégico de la legislación. A través de esto se trata de obtener ciertos resultados sin tener en cuenta que se pueden estar afectando funciones más profundas de la legislación. A mediados del siglo XX, algunos juristas lanzaron un severo alerta sobre la crisis del derecho. Ante el hecho evidente de que la legislación nacida bajo la promesa de introducir certeza en el derecho consuetudinario se había vuelto el principal agente de un crecimiento caótico de las normas. Y los síntomas más visibles serían inflación legislativa, improvisación de los contenidos, descuidos de la formulación técnica, inestabilidad de las soluciones, etc. Es necesario también saber que la voluntad expresada por una votación en el Parlamento será una ley si y solo si se han cumplido los requisitos establecidos previamente por la Constitución para que algo valga, para que pueda interpretarse como ley. Y también será preciso contar con la cooperación de aquellos que tienen que aplicar el poder administrador y los tribunales. Si no fuera así, esta quedaría flotando en una dimensión de pensamientos sin consecuencias prácticas. Esto lo manifiestan Gerardo Quijano y Oscar Sauer, que son los autores de las obras que mencioné hace un ratito. Todos nosotros sabemos que en nuestro país existe un sistema parlamentario bicameral. No me voy a extender en eso. La iniciativa de las leyes puede provenir de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Todos nosotros conocemos que existe una Asamblea General integrada por las dos cámaras, que existe una comisión permanente para los periodos de receso. Y esto es lo que sale en la prensa todos los días, es lo que vemos en la televisión, lo que vemos en la prensa escrita,
lo que escuchamos en la radio. Pero el verdadero trabajo legislativo, donde no hay retórica y donde verdaderamente se cumple una función técnica, es las comisiones. Y en esta comisión, que tengo el gusto de integrar con alguien con quien aprendo mucho todos los días, que es mi colega, el diputado Luis Puig, tratamos de encarar todos estos temas en la búsqueda de consenso, ¿verdad? El tema que nos ocupa, que es responsabilidad penal del empleador, en su proyecto original, como decían los docentes que nos antecedían, tiene 4 artículos. No voy a hacer referencia a ellos porque ya lo han expuesto de excelente manera quienes me han precedido en el uso de la palabra, pero sí voy a comentar cuáles han sido los aportes que han realizado quienes han participado de esta nuestra comisión de legislación. Pero antes, como me reconozco un espécimen raro en el sistema político, voy a realizar una reflexión en voz alta, porque es algo que trato de tener muy en cuenta siempre. Los seres humanos y los gobernantes somos seres humanos llenos de defectos, cometemos errores, en algunos casos también nos dejamos llevar por sentimientos, nos volvemos los Robin Hood de la política, tratando de enmendar errores o poniéndonos de parte del que consideramos más débil, olvidándonos de actuar bajo los designios de la razón, con justicia y equidad, dejando de lado, por ello, a veces que el péndulo se nos vaya de un extremo a otro sin percatarnos de la necesidad de que el mismo penda en el justo medio. Y en estos tiempos tenemos que ser mucho más cuidadosos de esto, porque nuestros sentimientos, nuestra conciencia, muchas veces lleva a que intentemos enmendar con inmediatez y con prontitud acciones anteriores de otros tiempos donde no se consideraba como se considera hoy al obrero y al trabajador. Y en ese sentido debemos tratar de actuar mucho más con la razón que con el corazón. Ahora sí al grano. Durante el tratamiento del tema en comisión, un colega diputado puso que el valor a preservar es el de la vida, señalando que muere un trabajador por semana en accidentes de trabajo y que muchas veces tiene que ver con la falta de inversión en materia de seguridad y salud laboral, y la mayor cantidad de accidentes fatales se da increíblemente en el agro. Digo, no siempre la responsabilidad es del empleador. A veces el trabajador se descuida, se sobrevalora su tarea, desconoce las normas. Al respecto, el PIT-CNT reconoce un problema cultural en el que se está trabajando. Muchas veces una concepción machista sobre el tema implica que algunos digan que no necesitan los implementos de seguridad, que pueden subir a determinada altura sin protección,
en realidad no utilizan la protección auditiva, la ocular, ni las máscaras de filtro cuando son necesarias. El movimiento sindical está trabajando en esto. Se pretende que nuestra Comisión de Legislación Laboral pueda otorgar una herramienta más que sirva de protección a la vida y por lo tanto aspira a que encontremos el consenso de todos los sectores. En la comisión nos preguntábamos también, ¿quién tiene la capacidad organizacional del trabajo en este país? ¿Los trabajadores? El colega diputado aquí presente, mi amigo Luis Puig, decía, no la tienen los trabajadores sino la empresa, el patrón. Estamos convencidos de que debe promoverse un cambio cultural muy importante para la aplicación de las normas de seguridad y los trabajadores vienen trabajando en ese sentido desde hace mucho tiempo, tratando de enterrar prácticas inseguras. Pero no se puede decir que la responsabilidad del patrón termine una vez entregados los elementos de protección personal. De ninguna manera es así. La obligación es generar un ámbito saludable del trabajo con las normas que impidan accidentes que poco tienen que ver con el azar, sino con la forma que se organiza el trabajo, con el ambiente de trabajo como tal. En su comparecencia, el PCLT mencionó algunas características particulares del trabajo, la construcción, la alta rotación, el trasiego de trabajadores en busca de puestos de trabajo, la sazonalidad, que impone una predisposición a aceptar determinadas condiciones de trabajo, que a su entender en última instancia genera la causa de la altísima accidentalidad del sector. Ante esta problemática, instrumentaron medidas que le permitieron cerrar el año 2012 con 360 delegados obreros de seguridad y higiene que aprobaron los respectivos cursos que organizó, financió y promovió el sindicato de la informaron que si bien muchas veces comparten iniciativas con otros actores del sector, en algunos casos tienen que impulsarla solos, como en el caso de la seguridad e higiene. La formación y educación en materia de prevención de accidentes deberían empezar en la infancia y por eso hace meses se convino con el CODICEN trabajar en escuelas a través de campañas concretas, como se hizo en el caso de prevención de accidentes de tránsito de enfermedades. Se habla de un promedio de más de 50.000 accidentes a lo largo y ancho de las actividades económicas en los últimos 3 años. En este sector, cada 2 días un trabajador queda con alguna discapacidad en forma permanente. Se manifestó por parte de este sindicato que debemos tener en cuenta que este proyecto también alcanza al Estado, que puede ser el que contrate y por lo tanto el que resulte responsable de manera subsidiaria. Está claro que el alcance es global y quien determina la organización del trabajo es responsable de las consecuencias del producto. Frente a esto, me surge una pregunta. Hace alrededor de 2 o 3 meses, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se produjo un accidente mortal de un limpiavidrios. Si esta ley, si este proyecto de ley del cual hoy estamos hablando hubiese sido aprobada, ¿qué hubiese pasado con el señor ministro o con los jerarcas del ministerio? Porque alcanza también al Estado. Un gran especialista que es
Walter Migliorico hace aportes realmente importantes, fundamentalmente con lo que tiene que ver con la ley 89-95 y todo lo que esta ley implica, que seguramente los compañeros van a hablar de eso. Walter es un referente importante. Pero voy a hablar también de la otra parte, para no quedarme solamente del lado del trabajador. Voy a hablar de los puestos por algunos empresarios o por algunos catedráticos, porque hay cosas realmente trascendentes e importantes. Migliorico, cuando termina su exposición en la comisión, dice: los trabajadores desde hace años están esperando que se tome una decisión al respecto. Los últimos 20 años han muerto casi 1.500 trabajadores. Entonces Migliorico se preguntaba: ¿cuántos patrones han ido presos? ¿En cuántos casos se violó ese deber de seguridad de exclusiva responsabilidad patronal que establece la ley de 1914? La Federación Rural se preguntaba si por el hecho de tener una empresa en el Uruguay uno puede terminar en una cárcel. Nos preocupa muchísimo, decía el presidente Miguel Sanguinetti, si esta iniciativa se aprueba tal cual como está, creemos que tendrá un impacto muy grande en el empleo, en el trabajo y en la inversión de todo el país. Para este sector está vigente el convenio 184 de la OIT, que se menciona por su especificidad y donde contiene disposiciones sobre medidas de prevención, protección, seguridad de la maquinaria, ergonomía, manipulación y transporte de materiales, etc. Y a raíz de este convenio se aprobó después el decreto 321 del 2009, que es producto en más de 3 años de consenso entre el PICNT, los representantes de los sindicatos rurales, el Ministerio de Trabajo, las gremiales, etc. Manifiesta la Federación Rural que en este proyecto no estamos hablando de normas de derecho laboral, no estamos hablando de responsabilidad laboral y civil, sino que estamos considerando un proyecto que establece normas penales, que pretende modificar el Código Penal, agregar o tipificar nuevos delitos. Por lo tanto, los principios de que deben regir estas discusiones son los del derecho penal. De la Cámara de Comercio, Cámara Nacional de Comercio, a través del doctor Mailós, expresó que el país ha adoptado el convenio 155, convenio 161, el decreto 291 del 2007 que reglamenta el convenio 155. Y Mailós entiende que la regulación penal actual es suficiente para regular situaciones relativas al accidente de trabajo. No nos encontramos ante un vacío legislativo, puesto que hay normas y delitos que ya están tipificados a nivel penal y que sirven para regular las situaciones en las cuales puede haber responsabilidad penal por parte del empresario. Por lo tanto, no es necesario regular un delito o hacer una modificación al Código Penal en el sentido que se expresa en esta iniciativa. Hace una larga exposición Mailós y al finalizar se pregunta: ¿responsabilizamos penalmente solo al empresario? ¿O también a quien debió, en cierto sentido, por su condición de delegado de salud y de seguridad en el trabajo, velar por las buenas condiciones y el cumplimiento de las tareas en forma adecuada por parte de sus compañeros? Un hombre de esta casa, el doctor Germán Aller, afirma que parece bastante racional pretender un circuito de mayor protección para cualquier ciudadano
no solo pensando en este caso puntual. Y de todas formas, en este caso puntual es de recibo querer que haya ámbitos de protección, pero desde el punto de vista penal hay que visualizar esto desde distintos ámbitos y perspectivas. No necesariamente hay que partir del supuesto de que la creación de tipos penales, es decir, figuras delictuales, va a proteger mejor a un individuo. Y pone un ejemplo que me encantó. Dice así, un ejemplo más que evidente es el delito de hurto. La gravación de la pena de hurto, ha disminuido el hurto. Pongo este ejemplo, dice, como parámetro estadísticamente irrefutable. Sin perjuicio de ello, es cierto que la sociedad recibe mensajes desde el ámbito legislativo y concretamente desde lo punitivo cuando se transforma en una conducta delictiva. Manifiesta también el doctor Aller que desde el punto de vista técnico y práctico la posibilidad más próxima, sin pensar en la eliminación completa del proyecto, tendría que remitirse a los criterios de imprudencia en términos generales, y entonces no hace falta la disposición laboral, alcanza con ver qué implica una actuación imprudente, y dentro de la imprudencia incluimos, como se hace actualmente, a la negligencia y a la impericia. No es necesario ir a buscar otra ley, alcanza con revisar en todo momento lo que acontece en esa situación en este país, aplicando el principio de la realidad del derecho penal. Continúa Aller, no hay que quedarse con ficciones sino vivir la realidad y revisar el caso concreto donde está la imprudencia, no quedando encorsetados por una disposición legal que cuando se apruebe el proyecto puede ser buena, pero dentro de un año ninguno de los aquí presentes lo sabe hacer cierto. Lamentablemente, aunque en muchos casos se piensa en términos de provisoriedad o para una situación coyuntural, lo cierto es que lo mismo pensó el doctor Irleta, autor del Código Penal, quien suponía que el mismo no iba a durar más de 20 años. Quizás superó los 20. Eso es una bofetada a nuestros anhelos de solucionar el problema, dejando en mañana la divina providencia. Sin embargo, unas veces provee y otras veces no lo hace. Volviendo al principio de nuestra exposición, ya finalizando, a la mencionada noción de crear derecho, aludimos a fenómenos muy diversos como producir un texto dotado de autoridad oficial, como puede ser el sancionar una ley, lograr que sea comprendido como derecho por sus intérpretes y finalmente lograr que ese texto consiga motivar la conducta de sus destinatarios directos o de quienes tienen el cometido de hacerlo cumplir, para que lo hagan efectivamente de acuerdo con la intención con la cual fue sancionado. Por ello, estas primeras jornadas académicas de la licenciatura en Relaciones Laborales, en honor al profesor emérito Héctor Hugo Barbagelata, que en su programa académico nos permite enriquecernos con el tratamiento del tema responsabilidad penal empresarial, redundará en beneficio de la función legislativa al no quedar esta reducida al estrecho recinto parlamentario que empezamos nosotros con los valiosos exponentes que hoy tenemos en esta mesa. Y para finalizar, haciéndome eco de una inquietud de los docentes de nuestra cátedra, queremos anunciar que el día 10 de septiembre
el Parlamento Nacional también le va a rendir homenaje al profesor Héctor Hugo Maradona. Gracias. Gracias, señor Yair, por el autocontrol del tiempo. Les agradezco esta